Hola hermanas, buenas tardes. Me atrevo a grabar este video porque el viernes se nos olvidó grabar. Entre tantas ocupaciones, entre que la computadora luego falla, eh, el Señor está permitiendo que lo grabe. Sé que no es lo mismo, pero eh, es para que no se pierda la secuencia que llevamos ahorita. Entonces, si me acompañan, vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque aún tú provees de estos medios, Señor, para poder utilizarlos para compartir de tu evangelio. Y aún, Señor, en nuestra torpeza, Padre, tú permites, Señor Jesús, que podamos, Señor, aún grabarnos, Señor, porque se nos olvidó. Señor, te agradezco mucho esta oportunidad que me das. Toma control del tiempo, de la reunión y aún, Padre, toma control de la computadora. Te damos muchas gracias y háblanos a través de este capítulo que hoy nos toca ver. Muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanas, el viernes, gracias a Dios, vimos eh, la oración de Daniel que hace por su pueblo. ¿Por qué esta oración? Algo que vamos a empezar a aprender desde este inicio de la oración de Daniel es algo muy importante. Daniel estaba en un país como extranjero. Y en ese país tenían costumbres, hábitos, eh, otras cosas que la fe de Daniel eran en contra de la fe de Daniel, empezando desde la idolatría, lo que comían. Pero vemos que aunque Daniel fue extranjero, que aunque Daniel estuvo exiliado en Babilonia, él no permitió que Babilonia estuviera en su corazón, ¿sale? Sino que procuró tener ese tiempo de intimidad con el Señor para procurar el permanecer. Algo muy importante es que yo te aseguro que Daniel permaneció en su fe fue porque nunca perdió esa intimidad, esa comunicación con el Señor. Podía tener muchas tareas y eso es lo que veíamos, ¿no? Veíamos que él era extranjero, que en el país donde estaba llevaban costumbres totalmente diferentes a su fe y tres, que él era como la mano derecha de los reyes que habían estado, de Nabucodonosor, de los medo-persas, de los de Ciro y de Darío, también fue como esa mano derecha, el Señor le dio gracias, pero aún con todas sus afanes o con todo lo que él tenía que hacer, no dejó de intimar o procurar esa relación con su Dios. ¿Sale? Entonces estamos en Daniel 9. Les preguntaba el viernes a las hermanas ¿qué es la oración? La oración es entablar una comunicación con Dios, es estar orando, estar platicando. Con tu Dios, ¿sale? De tus inquietudes, de tus debilidades, de tus asuntos. Entonces, eso era orar, ¿sale? O eso es orar. Fíjate lo que dice Daniel 9:1. Dice la palabra de Dios. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, en el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Algo que vemos aquí es que las visiones de las bestias, la visión de la estatua de Nabucodonosor, la visión aún del carnero, con la cabra, fue en el periodo, en la época del rey Nabucodonosor o del rey Belsasar. Pero esta parte de aquí fue toda esta parte eh, de, de que él se da cuenta que ya se va a acabar el tiempo de las desolaciones, es en el periodo de Darío, ¿sale? De los Medos. Recuerda que Darío era rey de los Medos y Ciro era rey de los persas, ¿sale? Entonces, en este periodo, en esta nación, más bien en esta, ¿cómo se puede llamar?
Sí, en este periodo, hermanas, en este periodo es cuando él empieza a indagar y esa es aquí donde nuevamente el Señor nos muestra esta parte de Daniel. Dice, yo miré atentamente los libros. ¿Qué eran los libros? En las versiones originales, hermano, vamos a encontrar los rollos, porque recuerda que antes no existían libros. Antes toda la escritura se transcribía en rollos y esos rollos muchos de ellos eran en pieles de animales, ¿sale? Que preparaban obviamente la piel del animal y ahí transcribían las escrituras. ¿Sale? Conocemos mucho lo que son como los pergaminos y todo esto. Entonces antes no eran libros, eran rollos. Entonces él miró atentamente, eh, Daniel miró en los libros el número de los años del que habló el profeta Jeremías. Entonces aquí vemos que él no, no por tener tantos afanes en el reino, no por tener otras tareas, dejaba de leer, ¿sale? Entonces vemos aquí algo muy importante y que el viernes se preguntaba precisamente eso. ¿Tú lees tu Biblia en la semana? ¿Tú oras en la semana? ¿O solamente leemos nuestra Biblia cuando es el día de reposo? ¿Solamente buscamos del Señor cuando tenemos reuniones del Zoom? Entonces vemos que aquí Daniel, ¿qué le interesaba a Daniel? Daniel había vivido prácticamente toda su vida exiliado. Los estudiosos dicen que aproximadamente cuando a él se lo llevaron exiliado, eh, se lo llevaron aproximadamente de 15 a 17 años. Entonces, parte de su juventud, él estuvo allá y ya cuando vemos que aquí ya está con el rey Darío, vemos que Daniel ya era grande de edad, ya era un viejito. Entonces, nos damos cuenta que él, aunque él ya era grande, pues él quería regresar a su pueblo, él seguía teniendo ese sentir de ya quiero que se acabe esta desolación, o sea, ya mero se cumplen los 70 años. Entonces aquí es donde vemos, hermano, es importante estar orando, tener esa comunicación con el Señor. Sí, el Señor lo sabe todo y sabe lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú quieres, pero no porque Él lo sepa, vamos a dejar de hablarle. Recuerda que Él es nuestro Padre y cuando estamos aquí en la tierra, tenemos nuestros padres terrenales. Y para pedir algo, abrimos nuestra boca y se los externamos. Oye, papá, me hace falta esto. Oye, mamá, me gusta esto, me gustaría esto. Entonces, nuestro Padre Celestial está esperando que nosotros abramos nuestra boca y nos comuniquemos con Él, pero también que no dejemos de leer. A veces queremos conocer a Dios, pero no nos gusta leer de la palabra, no nos gusta orar, no nos gusta indagar, investigar. Algo que el Señor nos ha mandado es a rumiar, a escudriñar, no por capítulos, hermano, por versículos, por palabras. Vete por palabras y ve que el Señor te quiere mostrar a través de una sola palabra, a través de un solo versículo. Sale, a veces queremos cumplir, ¿no? Todo el capítulo, está bien, hermano, pero para tener esa relación más íntima, busca, indaga, rumea, ¿sale? Entonces aquí vemos que Daniel estaba muy interesado en decir, Señor, ya se va a acabar el tiempo, o sea, ya se van a cumplir los 70 años, y si mi pueblo no se arrepiente, Señor, esto se va a multiplicar por otros 7. Recuerda que esto es una ley, el Señor les había dicho, si ustedes no se arrepienten, yo voy a multiplicar ese trato. Entonces Daniel también estaba preocupado por él y por su pueblo. ¿Sale? Entonces, eso es lo primero que vemos. Continúa la oración y dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Otra parte, o si nosotros pudiéramos ver las partes de la oración. Esta es una de las primeras partes, hermano. Eh, que hacemos confesión. Cuando tú oras, una de las cosas que primero tenemos que hacer es agradecer, pero también
el ponernos a cuentas, porque a veces empezamos a pedir, a pedir, a pedir, pero no nos ponemos a cuentas. Entonces, dentro de tus peticiones, pidámosle al Señor que nos perdone. Dice, volví mi rostro al Señor. ¿Y qué es volver tu rostro al Señor? El tú intimar con el Señor. Y fíjate cómo lo buscaba Daniel. Lo buscaba en oración, en esa comunicación, en ruego. Recuerda que la palabra oración y clamor no es lo mismo. Y es algo que veíamos, gracias a Dios, el viernes. El ruego es clamor. El clamor es un sinónimo de ruego o ruego es un sinónimo de clamor. No es lo mismo. Una cosa es entablar una comunicación normal, tranquila, vamos a llamarla pacífica, pero el clamor y el ruego es realmente rogar, realmente como alzar tu voz y no reclamándole al Señor porque no somos nada, pero sí a lo mejor hay oraciones donde son muy pacíficas, muy tranquilas, pero hay otras donde derramas tu corazón a Dios y le dices, Señor, ya no puedo, Señor, me siento mal, Señor, estoy cayendo en debilidad, pero ya es otro tipo de clamor, ¿sale? Entonces no solo Daniel estaba entablando una relación pacífica con el Señor, vamos a llamarle así, sino también estaba clamando, estaba rogando en ayuno. ¿Sale? ¿Qué es el ayuno? Recuerda que es abstenerte de alimentos. Hoy en día, por tantas enfermedades que hay, el azúcar o la presión baja, la presión alta, muchos no podemos ayunar como quisiéramos, pero yo estoy segura, hermano, que sí. Tú dispones tu corazón para ayunar a lo mejor de decir, esta vez no voy a ver mi serie favorita, esta vez no voy a ver mi novela favorita, no voy a ver mi película favorita, o esta vez no voy a jugar, ¿no? Esta vez quiero este tiempo intimar con el Señor. Y algo muy importante, cuando se está en ayuno, pensamos que es solamente dejar de comer y ya. No, se tiene que estar en comunicación con el Señor. Entonces, cuando tú estás en ayuno, tienes que estar orando. No nada más es de, dejo de comer y ya. No, es estar buscando del Señor. ¿Sale? Y dice silicio y ceniza. Recuerda que en la escritura, en la antigüedad, cuando les pasaba algo muy fuerte, aun cuando andaban de luto, ellos se vestían de silicio y ceniza. El silicio es esta tela que está aquí representada con esta imagen. Es esa tela y es una tela, el silicio es una tela muy rasposa e incómoda, no se puede andar. El hecho de tú ponértela es andar en incomodidad todo el tiempo, ¿sale? Y bueno, la ceniza también representa, ese polvo representa parte como de ese trato o de ese luto o de que no andas al 100, ¿no? Entonces aquí fíjate cómo se presentó él, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, yo te lo decía hace un ratito, no todas las oraciones vienen acompañadas siempre de clamor, ¿no? Hay algunas donde solo te dedicas a adorar y alabar a Dios por lo que te ha hecho. En otras ocasiones tus oraciones vienen acompañadas de muchísimas peticiones o de una sola petición que trae mucha carga a tu vida, ¿no? Por ejemplo, tus hijos, tu pareja, el que a lo mejor pasó algo en la familia. Entonces, pero siempre presentémonos agradeciéndole al Señor, pero sobre todo confesando. Confesando, recuerda que la escritura dice que no hay ni un solo justo. Continuamos con la oración y dice, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué es lo que vemos en la oración de Daniel? Que él se presenta de una forma especial. Pero después de, de presentarse con una forma especial en ruego, en oración, en ayuno, con silicio y ceniza, él empieza a glorificar a Dios, empieza a darle sus virtudes, empieza a glorificar su nombre. Él a él mismo empieza a decirle, Señor, tú eres esto, tú eres el otro. Y esto lo vamos a ver en la oración de Daniel todo el tiempo, que él primero exalta todas las virtudes del Señor y se pone cuentas. Exalta las virtudes del Señor y se pone cuentas. Y aquí le empieza a decir, tú eres grande, tú guardas el pacto, Señor, con los que guardan tus mandamientos. Y dice en el 5, ahí es donde vemos la confesión. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebelde y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Algo que veíamos el viernes que son 7 cosas que el 7 tú sabes que es perfección, que es completo, pero ellos
ese 7 lo transformaron a maldad. Fíjate qué hicieron. Hemos cometido pecado, uno, hemos cometido iniquidad, dos, hemos hecho impiamente, tres, hemos sido rebeldes, cuatro, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces, de tus mandamientos, cinco, y de tus ordenanzas, seis. Y el 7, ¿cuál es? No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ellos tampoco se sujetaron cuando les hablaban de que se arrepintieran. Entonces aquí vemos cómo ellos cometieron pecado, cometieron iniquidad, fueron impíos, fueron rebeldes y se apartaron de los mandamientos y ordenanzas. Algo que veíamos también, gracias a Dios el viernes, es que en algún momento vamos a ver el significado vamos a pedirle al Señor que nos confirme cuándo dar este tema de qué es mandamiento, qué es ordenanza, qué es estatuto, porque a veces nos perdemos entre entre esas definiciones y es muy importante saber qué son estatutos, qué son ordenanzas, qué son mandamientos, porque cuando tú ves en la palabra, divide estas palabras, entonces no es lo mismo, no es lo mismo mandamiento que ordenanza, que este estatuto, ¿sale? Y entonces pareciera que sí, pero no. Entonces, ahí te invito a que también nos apoyes en oración para que el Señor nos muestre cuándo podemos dar ese tema. Otra cosa, aquí también, pecado, iniquidad, impío, la rebeldía, también los clasifica. ¿Y por qué los clasifica Daniel? Porque son cosas diferentes, son como grados de maldad, así lo vamos a llamar, son como grados de maldad, ¿sale? O niveles de maldad. ¿Sale? Y algo muy importante, que no se sujetaron. Algo que comúnmente vemos hoy es que ya no nos gusta sujetarnos a nuestros padres, ya no nos gusta sujetarnos a nuestras autoridades, ya no nos gusta sujetarnos a nuestros pastores. Y es algo muy importante, ¿no? Que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, porque todas las autoridades han sido impuestas por el Señor. Aún, hermano, ten por seguro que si las autoridades, si los pastores, si el jefe, si alguien que tú tengas como autoridad, aún los padres, actuaran mal o injustamente, créeme, el Señor es justo. Y el Señor, dice la Escritura, a cada quien le da pues su pago. Entonces, no tendremos por qué andar juzgando o andar cuestionando esos asuntos, ¿no? Tú sujétate y aún ora por tus autoridades. Es muy importante que estemos orando, ¿sale? Entonces, aquí veíamos cómo Daniel le confiesa al Señor cómo ellos se habían apartado. ¿Sale? Y fíjate lo que dice, continúa diciendo la oración y nuevamente vemos cómo él lo exalta. Dice, tuya es, Señor, la justicia. O sea, ahí le está diciendo, tuya, oh Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde se les has echado, a donde los has echado, perdón, a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti, se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Confusión de rostro, hermano, esta palabra es muy fuerte porque cuando tú buscas el significado es vergüenza, es como si anduvieras desnudo. Es como si se descubriera tu maldad y tu pecado. Hay muchos pensamientos en el corazón y en la mente que no los externamos. Pero imagínate que pudiéramos o que las personas que nos viéramos pudieran ver lo que pensamos, lo que somos interiormente, todo lo que pensamos, imagínate. Muchas de esas cosas nos avergonzarían. Bueno, pues esta confusión de rostro es eso, es que se descubra tu vergüenza, tu desnudez. Por eso en el libro de Apocalipsis el Señor dice, yo te daré vestiduras para que no se descubra tu vergüenza. ¿Sale? Entonces, vemos aquí que no solamente era la tribu de Judá, recuerda que el reino se dividió en dos, el reino del norte, el reino del sur, y en el reino del sur se quedó Judá y Benjamín, y las otras tribus fueron dispersas
en todo el reino del norte. Entonces, ambas casas, tanto la casa del sur como la casa del norte, ambas pecaron contra el Señor, ambas se olvidaron de él. Aunque aquí en el libro de Daniel se enfoca más a la casa de Judá, porque es donde estaba Daniel, el Señor también le mostraba que el reino del norte se había hecho rebelde. ¿Sale? Entonces, no solo ellos, ¿no? Sino sus generaciones, sus padres, sus reyes. Entonces, vemos cómo nuevamente aquí Daniel se pone a cuentas. Y es algo que está pasando en nuestro día, hermano. A veces tenemos esa confusión de rostro, ese trato en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos apartamos de el Señor. ¿Sale? Continuamos con la oración y dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Daniel sabía que tenía un Dios misericordioso y perdonador porque Daniel lo veía viendo desde el Génesis. Estaban esos rollos, estos libros, esos testimonios de lo que el Señor había hecho. Imagínate cuando Daniel leía el libro de jueces, que era ese libro de jueces, yo lo llamo como un círculo vicioso un círculo del pecado, ¿no? Un círculo vicioso del pecado, porque esperaban a que se levantara un juez, se ponían a cuentas, el juez los libertaba y Dios los perdonaba, pero se moría el juez y otra vez volvían a pecar y así es ese círculo vicioso. Nunca vemos un cambio real del pueblo y muchas ocasiones así estamos. Pero Daniel sabía que el Señor era misericordioso y perdonador. Aunque ellos se habían revelado, si ellos se arrepentían, el Señor los iba a perdonar. Y dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios por andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Esta palabra obedecimos, hermano, o escuchamos, tiene mucho que ver. Recuerda que esta palabra es Shema. Y Shema es oír y obedecer, hermano. Escuchar y hacer. Si el Señor nos manda a hacer algo, hay que hacerlo. No endurezcamos nuestro corazón. A veces decimos, no, pues voy a esperar a que el Señor me confirme. Hermano, si la palabra de Dios te está diciendo que no lo hagas o que no se debe de hacer, no se debe de hacer. Si el Señor te está diciendo aquí en la palabra, hazlo, hay que hacerlo, hermano. No tendríamos por qué estar divagando ni estar, ¿cómo se llama? Como dudando de si sí o si no. Si la palabra del Señor te lo muestra, hay que hacerlo. No estar poniendo en duda lo que el Señor nos manda. Y ese fue un error del pueblo desde un principio, no obedecer. ¿Por qué? Porque no nos gusta sujetarnos, no nos gusta que nos manden, pero es necesario obedecer la voz del Señor. Lo veíamos, creo, el jueves, que veíamos un proverbio donde dice, el hombre puede pensar en su camino, pero el Señor es el que endereza sus pasos. El consejo del Señor es el que permanece, pero si no oramos, si no leemos, si somos solamente de domingo, de sábado, si nada más cuando te dicen que abras tu Biblia, la abres. No, hermano, tienes que buscar el indagar. Y dice, no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. ¿Sale? Muchos piensan o muchos se atreven a decir que la ley está abolida, que la ley ya no la tenemos que cumplir. Hermano, hasta de Génesis hasta Apocalipsis, el Señor manda que guardemos los mandamientos, a pesar de que en el Génesis aún todavía no había como tal ley, pero ya les estaba dando instrucciones, le dio instrucciones a Adán y a Eva, son leyes, hermano, y no obedecieron. Y aún hasta el libro de Apocalipsis dice, aquellos que guardan los mandamientos y la fe en Jesucristo. Entonces la ley no está abolida, hermano. La ley se tiene que seguir cumpliendo. ¿Sale? Entonces, y ser obedientes a la voz del Señor. Continuamos con la oración y dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz.
por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. ¿Te acuerdas? Que en Deuteronomio principalmente viene las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Y si tú lo lees, te vas a dar cuenta que fue todo lo que le pasó al pueblo. Cuando ellos se comportaban bien, cuando ellos andaban en los caminos del Señor, las bendiciones que vienen allí venían sobre su vida y sobre el pueblo, porque acuérdate que cuando el Señor te bendice, tú puedes bendecir a los tuyos, a los demás, y se extiende esa bendición. Pero cuando somos desobedientes, entonces vienen las maldiciones, y eso es lo que le pasó al Señor. Y por eso aquí aún Daniel cita a Moisés, porque él había leído también los libros. Y no dudo que leyó el libro de Deuteronomio y se dio cuenta que había bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Entonces, hermano, ¿qué quieres tú? ¿Bendición o maldición? Y dice, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Imagínate, hermanos, ni contra todas esas ciudades que el Señor tuvo que pelear por Israel, por el pueblo, había tanto trato como lo tuvo Israel. ¿A causa de qué? De no escuchar la voz. Y muchas veces pensamos, bueno, es que Dios fue muy fuerte, Dios fue muy cuadrado, pero no, hermano. Imagínate tú como padre, cómo te sientes, aquellos que son padres, cómo nos sentimos cuando nuestros hijos nos desobedecen. Imagínate él que daba la cara cada ratito por el pueblo y que el pueblo le pagara de esa manera, que el pueblo simplemente volteara su rostro, que el pueblo, lo que dice aquí, traspasara su ley y no quisiera hacerle caso. Continuamos leyendo. Algo muy importante, hermano, es que nos acoplamos a lo fácil, nos acoplamos al camino ancho. Si tú lees el libro de Nehemías, aún Esdras, te vas a dar cuenta que el pueblo, mucho del pueblo que fue exiliado a Babilonia, ya no quiso regresar cuando el Señor les da la libertad y el rey Ciro, me parece, le dice a varios siervos, entre ellos Zorobabel, que regresaran para que empezaran a construir los muros y todo lo que se tenía que hacer. Muchos ya no quieren regresar, muchos se acomodaron, esa es la palabra, gracias Señor, se acomodaron a no, pues ya hicimos nuestra familia aquí, nos gustaron sus costumbres, estamos siendo prósperos y ya hasta tenemos casa. Entonces, muchos se olvidaron completamente de sus raíces. Y es lo que en este tiempo el Señor nos está invitando a que recordemos, hermano, y algo que yo siempre te repito, ya no eres un gentil, ya no somos extranjeros, ya somos parte de la ciudadanía del Señor, del pueblo del Señor. Y como parte de la ciudadanía del Señor nos tenemos que comportar como el Señor. Recuerda, antes se dejaba llevar mucho por los apellidos, ¿no? Ah, sí, tal este apellido y hasta de alcurnia y todo esto. Y aún, ¿no? Se daba mucho, ay, no, ya van a hablar de nosotros, de la familia tal y de la familia tal. Hermano, ¿por qué? Porque nosotros somos parte de la familia de Cristo y como parte de la familia de Cristo tenemos que hacer mérito a lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, que nos ha rescatado por gracia. Entonces, hermano, ¿estamos dando crédito para que hable bien o estamos dando ese descrédito para que aún blasfemen contra Dios? Entonces, es muy triste que muchos del pueblo ya no quisieron regresar y tú y yo muchas veces ya no queremos salir de la esclavitud. Sabemos que Dios nos rescató y volvemos a caer en lo mismo. Fíjate lo que continúa diciendo la oración de Daniel. Dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Esta parte es muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo que procede de parte del Señor es bueno para nuestra vida, pero de nosotros depende qué queremos recibir, la maldición o la bendición.
porque en algún momento, creo en jueves, decía que el Señor había traído mal. Y dice, decía en ese momento el que estaba escribiendo el libro, recibimos este mal a causa de nuestro pecado. Entonces, hermano, ¿qué queremos recibir de parte del Señor? Y eso es lo que tenemos que constantemente considerar. ¿Por qué el Señor no me ha contestado? ¿Por qué el Señor me ha traído este juicio o este trato? ¿Cómo te has comportado? ¿Cómo han sido nuestros caminos? Y si tu camino tú ves que no hay perversidad, hermano, no te tienes por qué preocupar. Pero si vemos que hay perversidad y que tal vez mentimos, adulteramos, hicimos cosas que van contra la ley del Señor, entonces si tienes que ponerte a pensar que entonces ese mal vino a causa de nuestro pecado, que a veces decimos, bueno, es que solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Sí, solo Dios sabe por qué pasan las cosas, pero tú debes de saber por qué razón está viniendo este trato a tu vida. Y algo muy importante, dice, no hemos implorado el favor de nuestro Dios para convertirnos. Y aquí es otra parte muy importante, hermano, porque a veces pensamos que nosotros tenemos el poder de convertirnos a nosotros mismos o a las personas. Y nosotros no tenemos el poder absoluto de convertir ni a los hermanos ni a las personas que tú le estás compartiendo. Quien convierte es el Espíritu Santo que empieza a influenciar en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que te convence de pecado. Entonces, es necesario que nos acerquemos a él. No sé si te pasaba, pero hay muchas cosas o muchos vicios que no podíamos dejar antes y que si no fuera por el Señor, porque le imploramos a lo mejor dejar de fumar, dejar de tomar, dejar otros asuntos o asuntos sexuales, si no recurrimos a Él, no hubiéramos podido, hermano. Sí, tiene que ver mucho la disposición de tu corazón, pero solo Dios es quien nos puede limpiar de nuestras maldades y podemos entender su verdad. Y su verdad es Jesús, ¿sale? Y el camino es Jesús, ¿sale? Y la vida es Jesús, ¿sale? Y dice en el 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas las obras que hemos hecho, porque no obedecimos su voz. Algo que yo te decía hace un momento es que el Señor es justo, hermano. El Señor es justo y todo pecado trae su consecuencia, toda causa su consecuencia, toda acción su reacción. Si nosotros sembramos para vida eterna, dice uno de los libros de la palabra de Dios, segaremos. Cosecharemos para vida eterna, pero si segamos, si segamos corrupción o pecado, eso es lo que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que quieres tener? Y dice, no obedecimos su voz. Hermano, obedece su voz. ¿Y cómo vamos a escuchar su voz? Porque a veces decimos, bueno, ¿tú cómo escuchas la voz del Señor? A mí me han hecho esa pregunta, ¿tú cómo escuchas la voz del Señor? Hermano, a través de la oración y de la lectura, a través del consejo del pastor o de algún otro hermano. Es como podemos escuchar la voz del Señor, pero si no leemos, si no oramos, imagínate. Imagínate cuándo vamos a reconocer esa voz del Señor. Entonces, nuevamente se te exhorta en el amor al Señor. Escucha su voz. ¿Y cómo la puedes escuchar? Leyendo y orando. No te esperes a que empiece la reunión del Zoom. No te esperes al día de reposo, hermano, o los días que nos podemos congregar. Tú lee antes. Tú trata de tener tu intimidad con el Señor y que te habla. Recuerda que el Espíritu Santo nos habla de manera diferente. Sale y continuamos con la oración y dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Aquí Daniel recuerda cómo el Señor los había sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Y aunque Daniel no estaba en esa época, para él fue benéfico. Y para todas las futuras generaciones fue benéfico. ¿Por qué? Porque fueron las generaciones que el Señor sacó de la tierra de Egipto. Hermano, el Señor nos ha sacado de muchas cosas con mano poderosa, de vicios, de esclavitudes, de muchos pecados que traíamos y no podíamos. Y el Señor nos ha sacado con esa mano poderosa para hacer testimonio, pero muchas veces pecamos y tenemos en poco y regresamos a la esclavitud en lugar de permanecer en la gracia. Regresamos al libertinaje en lugar de a la libertad con que Cristo nos ha llamado. ¿Sale?
Continuamos, dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte. Jerusalén significa ciudad de paz, ¿sale? De hecho, hay un salmo que hay que estar orando, hay que estar orando por esta ciudad. Entonces, aquí Daniel dice, Señor, tus actos son justos, pero te pedimos misericordia, o sea, aparta tu ira y tu furor. Dice, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son aprobio de todos en derredor nuestro. Ahorita te lo comentaba. ¿Damos crédito a que crean en Jesús o damos descrédito o que blasfemen contra Dios a causa de ese mal testimonio? Tenemos que ser coherentes, lo que decimos lo tenemos que hacer, porque si yo digo no mientas y resulta que un día miento yo, pues no estoy siendo coherente o no tengas ídolos y de repente yo estoy idolatrando a lo mejor no un ídolo, pero a lo mejor alguna persona, a alguna situación. Entonces tenemos que ser coherentes. ¿Por qué? Porque hermanos, no, eso también se comentaba el viernes, no te tienes por qué presentar tú, tienes que presentar a Jesús en tu vida. ¿Qué es lo que hizo el Señor en tu vida? ¿Cómo te sacó? ¿Cómo te rescató? Y cómo Él continúa haciendo ese proceso de conversión en tu vida. Pero muchas veces empiezan a blasfemar o a hablar hasta mal del Señor a causa de nuestro mal testimonio. Entonces tengamos mucho cuidado. Continuamos con Daniel y dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario desolado por amor del Señor. Recuerda que en el Nuevo Testamento dice que eh, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, hermano, imagínate que este santuario, cuando tú pecas, está desolado, está asolado, está en ruinas, está en trato. Pero cuando tú andas en camino de verdad, ¿qué crees? Que el rostro del Señor resplandece. Lo veíamos con Moisés. Moisés cuando bajaba de hablar con el Señor con las tablas, con los mandamientos, su rostro resplandecía. Hermano, permite que el Señor resplandezca su rostro sobre ti. ¿Y cómo va a ser que se resplandezca cuando tenemos intimidad? Si tú tienes intimidad con el Señor, créeme que el rostro del Señor va a resplandecer sobre nosotros. ¿Sale? Dice, por amor del Señor. ¿Sale? Y vemos que aquí Daniel nuevamente continúa diciendo, oye la oración de tus siervos y sus ruegos, oh mi clamor. ¿Sale? Continuamos. Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Algo muy importante que veíamos también el viernes es que hermano, no tenemos que confiar en nuestra propia opinión, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, porque todo nos lo ha dado el Señor. Entonces confiemos en sus justicias del Señor, en lo que Él hará en nosotros. Muchas veces decimos, no, es que creo que el Señor se equivocó, no, es que creo que el Señor ya se tardó. Hermano, no somos nada y tampoco tenemos como ese derecho de decir, creo que el Señor se tardó, creo que el Señor se equivocó. ¿Por qué, hermano? Porque Él es Dios todo soberano, hermano. Y Él sabe en qué momento. Él no se tarda. Él llega en el momento preciso. Él no se equivoca porque Él es perfecto. Nosotros sí, pero Él no. Entonces, por eso aquí Daniel hace ver, no confiamos en nosotros. No, sino en tus muchas misericordias. Y continúa en el 19, dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre el pueblo. Algo importante es que aunque muchos ya se habían acostumbrado a Babilonia, muchos ya estaban allí en Babilonia y ya no querían regresar, muchos tantos o muchos otros hermanos ya
querían regresar. Muchos, yo no, yo estoy segura que no solo Daniel, muchos del pueblo estaban orando por Señor, haznos justicia y permítenos regresar a Jerusalén. Haznos justicia, queremos regresar a alabarte a tu templo. Haznos justicia, Señor. Por eso dice aquí, tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, no nos cansemos, hermano, de escuchar su voz, de orar, de leer la palabra de Dios, de invocar su nombre. Todas las veces que podamos, hermano, ¿sale? Y que les pongamos nuestra falta, nuestro pecado. ¿Qué crees, hermano? Ya terminamos. Gracias a Dios ya terminamos el capítulo 9. Fue un poquito más rápido, hermano, porque pues ahorita no hay comentarios porque se tuvo que grabar así extra. Eh, el viernes les pasé un pequeño video a las hermanas y cuando te comparta la enseñanza, ahí vas a encontrar este video. ¿Sale? Entonces, hermanos, pues gracias a Dios que el Señor nos permitió poder ver este capítulo 9. Sé, te lo vuelvo a repetir, sé que no es lo mismo porque hubo comentarios de cómo el Señor habló a través de esta oración de Daniel, pero bueno, ¿no? Sí les pido de favor que cuando vean que yo no grabo, acuérdenme por favor, porque luego traigo tantas cosas en la cabecita que se me olvida. ¿Sale? Pero vamos a dar gracias, hermano, y recuerda, el viernes se exhortaba mucho en no dejemos de orar, presentémonos de mañana, presentémonos de tarde, presentémonos de noche, tengamos esa intimidad con el Señor. Podemos estar sirviendo en muchas cosas, pero recuerda que el Señor no tiene favoritos, tiene íntimos. Y no te canses de leer tu Biblia. Siempre te lo decimos también, en algún momento se nos va a quitar a lo mejor en algún momento nos prohíben el tener Biblias, tanto digitales como físicas, y ¿qué vamos a hacer, hermano? Solo con lo que nos aprendimos y lo llevamos a cabo en la mente y en el corazón. Entonces, vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos muchas gracias, Padre, porque me permitiste, Señor, poder grabar el estudio, Señor. Aunque yo sé que no es lo mismo, Padre, pero permitiste, Señor, este tiempo para poder volver a leer, Señor, la oración de Daniel. Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdenos a saber intimar contigo y siempre reconocer, Señor, tus virtudes, lo que tú te mereces como Rey, soberano y Padre y asimismo, Señor, poder ponernos a cuentas cuantas veces sea necesario, Señor. Permítenos indagar en tu palabra, si no es por capítulos o por libros, pero que sí sea por versículos, por palabras, háblanos a nuestra vida. Señor, permítenos intimar contigo, Señor, permítenos reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestras debilidades. Y ayúdenos, Señor. Daniel estaba como extranjero. Daniel estaba en una ciudad donde era totalmente en contra de su fe, Padre, y era ayudante o era mano derecha de los reyes. Pero eso no impidió que él siguiera orando, que él siguiera investigando en los rollos, Señor. Eso no impidió el que él siguiera en contacto y en comunicación contigo. Y eso nos demuestra que Daniel no permitió que Babilonia entrara a su mente y a su corazón, sino que él permitió que tú siguieras reinando en su mente y en su corazón. Ayúdenos, podemos estar de extranjeros en esta ciudadanía, Señor. Y permite, Señor, que todos los malos hábitos, las costumbres de este mundo, Señor, caído, no vengan a enamorar nuestra mente y corazón, sino que nuestra mente y nuestro corazón siga permaneciendo en ti. Permítenos el querer como el hacer, Padre, para leer y para orar. Te damos muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues, Dios los bendiga.